ha guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Vamos a ir rápidamente al libro de los Hechos y vamos a tocar un tema que es muy bonito, que tiene que ver con la historia, pero que también tiene que ver con lo que está ocurriendo con nosotros hoy en día. El libro de los Hechos, el capítulo 15. Esto fue el problema más grande que hubo en la iglesia primitiva. Y toda la suerte del cristianismo depende de lo que ocurrió en este capítulo que vamos a leer. Así que es uno de los capítulos más importantes de todas las Sagradas Escrituras. Y si uno no entiende esto, no va a entender nada de la historia de la iglesia a lo largo de 2000 años, no va a entender nada de lo que está ocurriendo hoy en día. Entonces vamos a ir despacio, con buena letra, no voy a predicar, voy a tratar de enseñar. Y si algún momento me pierdo, me disculpan. Anoche no pude dormir ni una hora. Confesé firmemente anoche que estaba sano y me agarró el diablo y me revolcó. Dijo, fue terrible, no puede, no he pegado los ojos. Entonces voy a tratar de no dormirlo a usted, pero téngame paciencia. Hechos capítulo 15, ¿lo tenemos? ¿Qué es lo que está ocurriendo en Hechos 15 y por qué es tan importante? Vamos a poner algunos fundamentos. La iglesia cristiana nació siendo judía, israelita. Jesús era judío. Los 12 apóstoles eran judíos. No judíos, sino judíos. La mamá de Jesús era judía. Los 3000 miembros que se convierten el día de Pentecostés, cuando el apóstol Pedro predica el primer sermón, eran judíos. No había un solo gentil. Tenemos que entender esto. Entonces, cuando el Señor es crucificado, resucita, asciende al cielo, envía el Espíritu Santo el día de Pentecostés, ese día nace la iglesia. Es más o menos el año 33 o 34 después de Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí? Nace la iglesia. ¿Y dónde nace la iglesia? ¿En qué ciudad? En Jerusalén, que es la capital de Israel. Y el predicador es judío, está predicando de un Cristo judío. Se le convierte en 3000 oyentes, los 3000 son judíos. Esto tenemos que tenerlo claro, hermano, porque si no, repito, no vamos a entender nada. Pasan unos añitos, pocos, 3, 4, 5 años, y se convierte Saulo de Tarso, que era ¿qué? Judío, y que odiaba a los cristianos y los iba a ir a perseguir a Damasco, que es la capital de Siria, un país que limita con Israel. Y de camino tiene un encuentro personal con el Cristo resucitado, y Pablo se convierte. Y no solo se convierte en cristiano, se convierte en un predicador, y no solo un predicador, en un apóstol del evangelio. Y recibe una tarea de manos del Señor. La tarea es que Pablo tiene que ir a las naciones gentiles a predicar al Cristo resucitado. Note que son dos cosas muy diferentes. Pablo tiene que ir a las naciones gentiles, o sea, a los que no son judíos. Y no solo va, sino que Dios lo respalda con milagros, con señales, con prodigios. La gente se le convierte, se fundan iglesias y entonces empieza a haber una tensión dentro de la iglesia. Por un lado, fuera de Israel están naciendo iglesias cristianas, creen en Jesús, creen que Cristo es el Mesías, creen que murió, creen que Cristo resucitó, pero no son judíos. Y entonces empieza una lucha muy fuerte, pero muy fuerte, entre estos dos grupos. Creen en el mismo Cristo, tienen el mismo Espíritu Santo. ¿En qué consiste la lucha? Entonces aquí es donde vamos a entrar.
Versículo 1 dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Vamos despacito, ¿está bien? Algunos que venían de Judea, ¿quiénes serían? Judíos que salían del territorio de Israel y tal vez iban a hacer negocios o a pasear o alguna cosa, y pasaban por una ciudad pagana y veían que había una comunidad de creyentes en Cristo como ellos, y tal vez se iban a congregar, pero cuando hablaban con esos creyentes descubrían que eran gentiles y que no se habían circuncidado. No me puedo poner a explicarles qué es circuncidarse, pero duele mucho. No se habían circuncidado. Y entonces estos hermanos que vienen de Judea, que son buenos cristianos, judíos, se escandalizan. Dicen: ¿cómo es posible que ustedes digan que son salvos y que Cristo los ha salvado y que les perdonó los pecados, si ustedes todavía no se han circuncidado según el rito de nosotros los judíos? Porque todo varón judío tiene que circuncidarse al 8º día de nacido. Y entonces esta gente que está recién convertida, que no tiene mucha doctrina, que Pablo fundó la iglesia y se fue para fundar otra en otra ciudad, ahora se ponen a dudar y dicen: bueno, vivíamos felices, vivíamos en paz con Dios, orábamos y Dios nos contestaba, Dios cambió nuestras vidas, pero ahora vienen estos hermanos que son buenos hermanos también de Judea y nos dicen que no somos salvos. Y entonces ahí es donde empiezan las dudas y las luchas y las inquietudes en la iglesia. Y muchos de estos hermanos le escriben al apóstol Pablo. Y Pablo, una de las cartas que Pablo escribe, que es Gálatas, es precisamente para contestar todas estas dudas. Pero dése cuenta que ya en esa iglesia, que nació siendo una sola, ya hay dos grupos bien marcados. Y no solo bien marcados, sino que están empezando a chocar entre ellos. Verso 2: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. Ok. Bernabé es el compañero de ministerio de Pablo. Y dice que Pablo y Bernabé tuvieron una contienda con ellos. ¿Quiénes son ellos? Con los hermanos que habían llegado de Judea. ¿Por qué tuvieron esa contienda? Para defender la fe de los hermanos gentiles recién convertidos. Y esto que dice aquí, una contienda no pequeña, es un eufemismo. Es una forma delicada de decir algo grave. Eso se llama un eufemismo. Como cuando el niño le dice a la mamá: mamá, hice una travesura con el gato, y fue que lo mató. No fue una travesura, fue un gaticidio. Pero no se atreve a decir las cosas como son y usa un término más suave. Entonces lo que realmente está diciendo aquí el Espíritu Santo es que Pablo y Bernabé tuvieron un bochinche, un pleito terrible con esta gente que habían venido desde Judea para poner en dudas a los hermanos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subieran Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. O sea, no pudieron arreglar ahí en la iglesia local la discusión. Quedó como tablas, como empate entre Pablo y Bernabé contra los que venían de Jerusalén. Y acuérdense que Pablo y Bernabé también son judíos. Entonces, como no se puede resolver ahí, tienen que ir ¿a dónde? A Jerusalén, al sitio donde nació todo. Esto es un principio de vida. Cuando usted tiene problemas en la vida, de cualquier tipo de problemas, vaya siempre a la fuente, vaya a donde empezó el problema. No trate de arreglar las cosas secundarias, tiene que ir a la raíz. No discuta con la gente que no tiene autoridad para discutir. A veces llegamos a una tienda, a un almacén, nos tratan mal o queremos devolver un producto y el empleado dice que no, empezamos a discutir con el empleado. El empleado no tiene ninguna autoridad ni ningún poder. Pide al gerente, pide al supervisor y vaya de una vez a la fuente del asunto. Si ese le dijo que no, dé las gracias y no vuelva ahí. Pero si se puede arreglar, arregle con la gente que tiene la capacidad para arreglar las cosas. Tiene un problema con su esposo o con su esposa, no lo comente con sus hijos. Vaya y encaren la situación ustedes dos, porque ahí es donde empezó el problema. No sé si me estoy explicando. Pero entonces ellos deciden que van a ir a Jerusalén y llevan una comitiva de hermanos. ¿Para qué? Para tratar esta cuestión. ¿Quién está en Jerusalén? Hay dos grupos de personas. Están los apóstoles. O sea, ninguno de los apóstoles originales se ha movido de Jerusalén. Todos están ahí. Y también la iglesia ya tiene ancianos, gente que no son apóstoles, pero que trabajan predicando, que trabajan enseñando. No es que son un montón de viejitos, sino ancianos en la fe.
Y estos apóstoles y ancianos tienen que tomar una decisión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Ahora van subiendo, hermano, cruzan por Fenicia, que sería el Líbano, y llegan a Samaria, que ya es en la frontera de Judea, y en todos esos lugares ya hay iglesitas. Y donde ellos van caminando, así viajando hacia Jerusalén, cuentan en esas pequeñas congregaciones cómo más atrás hay iglesias más grandes que Dios está estableciendo, y los hermanos pues se alegran todos. Verso 4. Y llegaron a Jerusalén y fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Ahora tenemos a Pablo y Bernabé con su comitiva que ya llegan a Jerusalén. Y en Jerusalén son recibidos ahora por tres grupos. ¿Quiénes son? La iglesia, los apóstoles y los ancianos. Esa debe ser una estructura neotestamentaria de una iglesia. Hay una iglesia, la congregación, hay apóstoles, hay autoridad de Dios en la congregación, y hay ancianos, hombres y mujeres que tienen madurez espiritual y que ayudan para que el ministerio siga adelante. Ese es el modelo de la iglesia del Nuevo Testamento. Vamos a seguir a ver qué pasa. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Recuerden que los fariseos habían tenido problemas con Jesús en los evangelios. Ellos eran súper estrictos, súper legalistas, y ya se han convertido, porque dicen que esos eran fariseos que habían creído, ya se convirtieron a Cristo, pero aún así siguen guardando cosas de su vida y de su religión pasada. ¿Cuáles cosas? Dicen Pablo y Bernabé, muy lindo ese testimonio de los borrachos y los idólatras y los adúlteros que se convirtieron, pero hay que circuncidarlos. Y ahora no solo circuncidarlos, hay que circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. No sé si me estoy explicando, pero es para que vea que el problema era mucho más serio de lo que parece. Pablo decía que solo Cristo era suficiente, que arrepentirse, creer en Cristo era suficiente. Estos hermanos dicen: sí, hay que arrepentirse, hay que creer en Cristo, pero tienen que circuncidarse, guardar los 300 y pico de mandamientos de la ley. Y entonces ahí es donde no se ponen de acuerdo. Y ya ahora el pleito se traslada de la iglesia donde había empezado a la sede, a Jerusalén. Vamos a ver el verso 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. ¿Qué nota ahora? La iglesia estaba reunida cuando Pablo y Bernabé contaron el testimonio, y cuando los fariseos dijeron: sí, pero hay que circuncidarlos y que guarden toda la ley. La iglesia oyó todo eso, pero a la hora de tomar decisiones no es la iglesia la que toma las decisiones. Para eso hay autoridad, hay apóstoles y hay ancianos. La gente más madura y con más experiencia es la que se reúne para analizar el asunto. Esto es algo que muchas personas no han entendido. Hay iglesias donde todo el mundo habla, todo el mundo opina, todo el mundo vota. Si quieren cambiar las sillas azules por una blanca, 96 votos a favor, 94 en contra, y ahí se dividió la iglesia. ¿Por qué? Porque hay gente que todavía no tiene la madurez. Usted tiene que tomar vacaciones. Ustedes son su esposa, usted, 3 hijos, y van a tomar una semana de vacaciones. Si usted reúne a los 3 hijos, a ver, uno quiere ir a Disneylandia, el otro quiere ir a Dominical y el otro quiere ir a visitar al abuelito. Nunca se van a poner de acuerdo. El papá y la mamá, que serían como el apóstol y los ancianos, toman la decisión y los 3 van atrás y se acabó el asunto. Así es como camina la vida. La iglesia en realidad no es una democracia, es una teocracia, que es otra cosa diferente. Pero bueno, se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. ¿De cuál asunto? De la lucha que hay, de la tensión entre las fuerzas más legalistas del lado fariseo y la postura que Dios le ha revelado a través de Cristo a Bernabé y a Pablo. Y después, note la forma que la Biblia lo dice. ¿Y después de qué? De mucha discusión. No es que la iglesia todos somos ángeles y todos nos ponemos de acuerdo. No, hermano, hay diferentes opiniones, hay diversidad de criterios. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Ya habló Pablo, habló Bernabé, hablaron los representantes de los fariseos, y ahora se levanta Pedro y dice: hermanos, acuérdense que ya hace tiempito que Dios me mandó
a que fuera a predicar a la casa de Cornelio, ¿se acuerdan? El centurión romano. Y que mientras yo estaba evangelizando a Cornelio y a toda su casa y a sus empleados y a todo el mundo, cayó el Espíritu Santo y los bautizó a ellos también. Ahora entra Pedro. Ya habló Pablo, habló Bernabé, hablaron el otro sector de los fariseos. Ahora Pedro habla de parte de los apóstoles que residen ahí en Jerusalén. Y dicen: hermanos, esto de los gentiles no los debería sorprender tanto. Acuérdense que cuando yo fui a la casa de Cornelio, mandado por Dios, esto fue lo que pasó. Y Dios no me dijo que circuncidara a Cornelio ni a nadie, nada más los llenó, los salvó, los llenó del Espíritu Santo. No deberíamos de estar tan sorprendidos. Vamos a leer el verso 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a unos romanos paganos, soldados que habían matado quién sabe cuánta gente en las batallas. En el momento que creyeron al Evangelio, Dios los perdonó y les dio el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, dice Pedro. O sea, no es que Pedro tenía más Espíritu Santo que Cornelio. Lo mismo, nos trató igual. Verso 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. O sea, Dios no hizo diferencia entre los romanos, ni Pedro y los judíos. Y los purificó de corazón, ¿cómo? No con la circuncisión, no guardando los cientos de mandamientos de la ley, sino purificando por medio de la fe en Cristo los corazones de los que estaban escuchando la buena noticia. Es que no hay otra forma. Entonces ahora aquí tenemos tres testimonios: Pablo y Bernabé, los líderes fariseos de la iglesia, y ahora Pedro está hablando. ¿Y a favor de quién está hablando Pedro? ¿De los fariseos o más bien de Pablo y Bernabé? Yo creo que el argumento de Pedro lo que está haciendo es reforzar la posición de Pablo y de Bernabé. Verso 10. Ahora pues, sigue Pedro: ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Tenga cuidado, hermano, porque todavía hay iglesias que siguen diciendo que hay que circuncidarse, todavía hay iglesias que siguen diciendo que hay que guardar toda la ley del Antiguo Testamento. Pero oiga lo que dice Pedro, eso es muy poderoso, hermano. Pedro le está diciendo al sector legalista, al sector de los fariseos, que están tentando a Dios. O sea, que por tratar de guardar la ley están quebrantando la ley, porque la Biblia dice: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Recuerda lo que Jesús le respondió a Satanás en el desierto? Le dijo: aléjate de mí, porque escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Y ahora Pedro lo que está metiendo aquí es que hay casi un tinte satánico y demoníaco en lo que esta gente está haciendo. Parecen tan santos, parecen tan espirituales, parecen tan estrictos, pero en realidad están cometiendo un error de doctrina garrafal. Y Pedro les dice: número uno, ustedes están tentando a Dios. ¿Cómo lo están tentando? Tratando de poner sobre la cerviz, no sobre la cervix, que es otra cosa. La cerviz es la nuca. Tratando de poner sobre la nuca de los discípulos un yugo. Eso es lo que ya le llama Pedro a la ley. ¿Un qué? Un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudieron llevar nunca. O sea, ni Moisés, ni Aarón, ni ningún israelita, ni los 12 apóstoles, nadie ha podido guardar nunca toda la ley. Por eso la ley no puede salvar a nadie. Es un yugo que hace andar a la gente con la cabeza baja, cansado y cargado. Un yugo insoportable. Eso es lo que Pedro le está llamando. A diferencia de esto, en el Evangelio Jesús dice: llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si venimos a Cristo también tenemos un yugo, pero es un yugo que sí se puede llevar, porque al otro lado del yugo está Él, que nunca nos va a dejar solo. Pero cuando le echan a usted la ley encima, no hay nadie que le ayude, porque la ley no se va a poner al otro lugar a caminar con usted. La ley no es un ser humano. No sé si me estoy explicando, man. Pero a veces leemos estos textos y no nos damos cuenta de qué es lo que realmente Dios está tratando de decirnos. Vamos a correr un poquito. Antes, sigue Pedro hablando, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces aquí están las dos grandes, o la gran antítesis. Por un lado, salvos por la ley, o por otro, salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero usted no puede combinar las dos, no puede mezclar el agua con el aceite. O somos salvos por obras, o somos salvos por gracia. O es solo Cristo, como predicaban los apóstoles, o usted tiene que añadirle algo más a Cristo. Este es el problema que tienen, por ejemplo, en la Iglesia Católica.
Es Cristo más las buenas obras, es Cristo más los sacramentos, es Cristo más la Virgen María, es Cristo más San Martín de Porres, es Cristo más alguien. El Evangelio es Cristo, solo Cristo. Es más que suficiente para perdonarnos, para salvarnos, para purificar nuestros corazones, para sacarnos de la tribulación y la prueba y para llevarnos en victoria al cielo. Esta es la diferencia, ¿no? Ahora, que cuando usted se convierte de corazón, ¿va a producir buenas obras? Claro que sí. Pero no se va a hacer salvo por las buenas obras. Va a poder hacer buenas obras porque fue salvo primero. La salvación no es producto de las buenas obras, pero las buenas obras son producto de la salvación. Y hay una gran diferencia. Eso no puede poner el carretón adelante del caballo. Vamos a ir. Por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos, o sea, judíos, gentiles, negros, chinos, pigmeos, esquimales, todos nos salvamos de la misma manera. ¿Por qué? Porque solo hay un camino, solo hay una verdad y solo hay una vida. Solo hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. No hay alternativa. No es ley, no es religión, no es buenas obras, no es filosofía, no son limosnas, no son ofrendas. Es la sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha. Entonces, toda la multitud cayó. Ya habló Pedro, después de eso cayó. ¿Quién es toda la multitud? ¿Perdón? Pedro da su veredicto ya ahora delante de la iglesia. Y lo que dice es que esa iglesia en Jerusalén ya era una ¿qué? No eran 4 gatos, hermano. Era una multitud, una iglesia viva, una iglesia donde se mueve el Espíritu Santo, una iglesia donde hay gobierno bíblico, una iglesia donde hay unción de Dios. Es una iglesia que tiene que crecer, hermano. Es desesperante. Yo no sé si usted se desespera, pero para uno como pastor ponerse de pie en un templo y ver sillas vacías es una sensación de pecado, de fracaso, de frustración, hermano. Habiendo miles de personas allá afuera que no conocen a Cristo, pensar que la gente viene semana tras semana y no se preocupa por traer a nadie, por evangelizar a nadie, por invitar a nadie, es como que la salvación fuera basura, como que fuera algo que ya soy salvo, los demás que vean a ver cómo hace. Una iglesia que está viva y que está en el mover de Dios tiene que estar creciendo, tiene que estar ganando almas, tiene que estar restaurando gente, tienen que estar ocurriendo cosas, hermano. Si no, nos convertimos en una religión más, en una rutina más. La multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los. Ahora empiezan a contar de sanidades, de resurrecciones, de milagros, de brujos a los que derrotaron. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió. Ahora sí, vamos a ir despacio. Entra otro personaje en escena. ¿Quién es este otro personaje? Este es Jacobo. Y este Jacobo, ahorita vamos a hablar un poquito de él. Jacobo es el hermano de carne del Señor Jesucristo. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón, o sea Pedro, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, cuando Pedro dio el testimonio sobre la casa de Cornelio, para tomar de ellos pueblo para su nombre. O sea, Dios nos visitó a los gentiles para tomar de nosotros un pueblo para el nombre de Él. Verso 15. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. ¿Ya los cansé? Bueno. Ahora sí, va a citar el Antiguo Testamento. Él es judío, es hermano de Jesús. No es que tenía una Biblia ahí, es que se sabe en el Antiguo Testamento para atrás y para adelante. Y entonces el Espíritu lo mueve en ese momento a Jacobo para recordar un texto del profeta Amós. Dice: después de esto, dice el profeta, un texto que se había escrito 700 años antes. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Si le gustan las citas bíblicas, eso está en el libro de Amós, el capítulo 9. Que lo lea en su casa. Amós 9, versículo 11 en adelante. Muy bien, volvamos por favor al versículo 16. 15, 16 de Hechos. Oiga lo que está citando Santiago, porque esto es interesante. Hay toda una discusión. Yo creo que ya tenemos el escenario listo. Por aquí tenemos a Pablo y Bernabé, por aquí tenemos a los líderes fariseos de la iglesia, por acá están los apóstoles, los ancianos, la multitud. Ya habló Pedro y ahora el que está hablando es Jacobo.
Y empieza a citar al libro de Amós, el capítulo 9, y dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar. ¿De dónde salió ese tabernáculo? O sea, nadie hablaba hasta el momento de ningún. Hemos hablado de la circuncisión, de milagros, de iglesias, de la ley, y de pronto sale Jacobo con Domingo 7, citando un texto que aparentemente no tiene absolutamente nada que ver con lo que se está discutiendo. Pero vamos a ir despacio. ¿De qué está hablando Amós? Respire profundo, relájese, vamos a cambiar de marcha, vamos a salirnos del tema un momentito, hacer un paréntesis y luego, si Dios lo permite, volveremos. Resulta que cuando usted va a una iglesia cristiana siempre oye hablar del tabernáculo. No se acuerda que el lugar santo, que el lugar santísimo, que el atrio. Lo que no nos dicen es que en realidad hubo dos tabernáculos. Y aquí es donde puede usted empezar a despertarse. Hubo dos tabernáculos. Hubo el primer tabernáculo, el original, que Dios le mandó a Moisés que construyera, recién salidos de la esclavitud en Egipto, donde había todo un sacerdocio arónico, donde se ofrecían sacrificios de animales, donde había el atrio, donde había el lugar santo y un lugar santísimo. Ese tabernáculo duró siglos. Pero para los que vinieron anoche, que creo que son poquitos, anoche estuvimos hablando de que hubo un momento en que lo más santo que había en el tabernáculo era el arca del pacto, y el arca del pacto había caído en manos de los enemigos de Israel, y finalmente la recuperaron y la pusieron en la casa de un señor que se llamaba Obed-Edom durante 3 meses. Y Dios bendijo mucho a Obed-Edom con su presencia en esa casa, y cuando David se enteró, mandó a traer el arca, que la sacaran de la casa de Obed-Edom, y le hizo una cosa que se llama en hebreo un oled. Un oled es una tienda de campaña en Jerusalén, cerca de la casa de él. Le hizo una tiendita de campaña y se trajo el arca del pacto, que antes estaba en el tabernáculo de Moisés, y la puso ahí. Probablemente la puso ahí, era una construcción temporal, porque David tenía un sueño en su corazón. David quería construir un templo grande y lujoso para el Señor, y tenía todos los materiales ya listos, pero Dios se lo prohibió porque había derramado demasiada sangre. Entonces yo digo, supongo que David creó este oled, esta tienda, para tener el arca ahí protegida, el arca de Dios, mientras él construía el templo. Pero no, Dios no lo dejó construirlo, tuvieron que pasar años hasta que su hijo Salomón lo construyera. ¿Qué pasó con ese oled? ¿Qué pasó con esa tienda que hizo David? No sabemos, era una tienda provisional. Se llevaron otra vez el arca al templo de Salomón, y esa tienda, según dice Amós, en la época de Amós estaba caída y estaba ya en ruinas. Pero Dios dijo que al final de los tiempos Él iba a restaurar el tabernáculo de David. Ay, ya ahora sí los confundí. Le dije que esto era un paréntesis y que nos íbamos a salir del tema un momentito. ¿Qué diferencia hay entre el tabernáculo de David y el tabernáculo de Moisés? En el tabernáculo de David nunca se sacrificó ningún animal, ni un conejito siquiera. Nunca se derramó sangre. En el de Moisés sí. En el tabernáculo de Moisés, para ser sacerdote, usted tenía que ser de la tribu de Leví. En el de David no. David nombró músicos, salmistas, cantores, nombró 4,000. Yo no sé cómo hacían, hermano. Aquí con 5 o 7 músicos, a veces ya no lo soportamos. ¿Cómo era con 4,000? Que fulano desafina. Imagino los ensayos de 4,000 tipos. Yo no me explico cómo era eso, pero era un lugar de alabanza, no de sacrificios de sangre. No sé si me estoy explicando, esto es importante. Y la otra cosa es que el tabernáculo de Moisés tenía 3 divisiones: lugar santo, el atrio y el lugar santísimo, y un montón de muebles. El oled de David no tenía ninguna división, y solo había una cosa: el arca de la presencia de Dios ahí. Y a ese tabernáculo, lea lo que sigue, versículo 17: para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, dijo Amós, sobre los cuales es invocado mi nombre. Al tabernáculo de Moisés, si usted entraba sin ser sacerdote, moría. Al tabernáculo de David podía entrar sin ser sacerdote, y podía entrar hasta siendo gentil. No sé si puede ver la enorme diferencia que hay. Y esto es precisamente el texto que el Espíritu Santo le pone a Jacobo en ese momento, hermano. Si Jacobo no hubiera predicado esto, yo nunca hubiera entendido ese versículo. Pero es que así es Dios. El hombre tenía almacenada la palabra en su corazón, y en el momento de la necesidad el Espíritu sacó del tesoro del corazón de Jacobo esta palabra y la soltó
ahí en el pueblo. Esta palabra profética, una palabra de revelación. Dice, hermano, lo que está ocurriendo es que estamos viviendo en los días finales que habló el profeta Amós, y Dios está restaurando el tabernáculo caído de David para que los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre puedan entrar hasta su presencia también sin ninguna cortina en el lugar santo ni en el lugar santísimo, que puedan entrar, y no hay divisiones. Ahora somos un solo cuerpo. ¿No le parece fantástico, hermano? ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién está citando a Amós? Jacob. Vamos a seguir. Jacob. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Verso 19. Por lo cual, ahora sí, voy despacio. ¿Quién está hablando? Jacob. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. O sea, inclinó la balanza ahora sí a favor de Pablo y Bernabé. Pero note algo, hermano. Ya habló Pablo, habló Bernabé, hablaron los fariseos, pero note quién tiene la palabra final. Es Jacobo, es el hermano del Señor. Jacobo dice, yo juzgo, la decisión que yo tomo es esta. Pedro nunca fue papa. Ese es el cuento que le han metido a la gente. No fue papa de nada más, ni siquiera se sabe si fue a Roma. El líder de la iglesia en Jerusalén jamás fue Pedro. El líder de la iglesia en Jerusalén se llamó Santiago. Él es el que juzga, él es el que toma la decisión. Y gracias a esa decisión que Santiago toma en este primer concilio de Jerusalén, es que usted y yo estamos hoy aquí. Porque si no, nunca nos hubieran dejado entrar al tabernáculo de Moisés, pero Dios restauró el tabernáculo de David para que los gentiles pudiéramos tener el privilegio de que el nombre de Jesús fuera invocado sobre nosotros. ¿No le parece extraordinario, hermano, lo que es la misericordia de Dios? O sea que una reunión que ocurrió hace 2000 años está afectando nuestra vida hoy y ha afectado la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque Dios es muy sabio y conoce el futuro. Todo esto está ocurriendo en el año 34 o 35 después de Cristo, tal vez en el 37 o 38. Y 32 años después, una generación después, las tropas de Roma llegan a Jerusalén, atacan a Israel, destruyen Jerusalén, destruyen el templo de Jerusalén, y la iglesia queda esparcida por todo el mundo, y nunca más se volvió a levantar la iglesia cristiana en Jerusalén, pero ya había echado raíces entre todas las tierras gentiles, porque Jesús había dicho, predicaré en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hoy hay iglesia hasta lo último de la tierra, sin que tengamos que circuncidarnos ni guardar el sábado, y podemos seguir comiendo chicharrones, gracias a Dios, porque si no, no podría. No sé si nos está quedando un cuadro un poquito más claro, hermano, la importancia de que no son cosas ahí que están por llenar páginas en la Biblia, sino que cada palabra de la Biblia tiene una enseñanza, tiene una revelación, que a veces no la vemos porque pues nos falta tal vez madurez o profundidad, pero Dios poco a poco nos va a ir haciendo avanzar en esto. ¿Cuál era la diferencia que había entonces entre el tabernáculo de Moisés y el de David? En el tabernáculo de Moisés se ofrecían sacrificios de sangre continuamente, constantemente. Pero en el de David no había sacrificios de sangre, lo que eran sacrificios de alabanza. Era gente dándole gracias a Dios porque había hecho algo completamente diferente y completamente nuevo, donde no había divisiones, donde hasta los gentiles podían entrar. Y volvamos al verso 20. Yo juzgo que, al 19, perdón, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Cristo, excepto en unas cosas. ¿Qué tenemos que guardar nosotros de la ley? Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Estas son las 4 cosas. Usted no puede tener en su casa, o no debe tener ni imágenes, ni cuadros, ni medallitas, ni de vírgenes, ni de santos, ni de Cristo, ni de... Si usted pudiera entrar a la oficina de un brujo o de una bruja, se daría cuenta de la cantidad de imágenes que tienen ellos, de las mismas que la gente usa en las iglesias, para hacer hechizos y para hacer maleficios y para hacer obras demoníacas de las tinieblas. Porque esas imágenes no tienen ningún poder para bendecir a la gente, pero sí para atarla, y están prohibidas. Una de las razones por las que yo no voy a las fiestas del 15 de mayo no es porque soy legalista, me encantan las fiestas y me encanta comer y no voy porque son dedicadas a un tal santo que se llama San Isidro, y todo lo que hay, un gallo que usted se coma ahí, un jueguito, el que se trepe, es plata que está saliendo del reino de Dios para ir al reino de las tinieblas. Si tiene ganas de comer gallos, hágalos en su casa, o vaya a una señora pobre y se los compra a una soda pobre que lo necesita más. Hay que apartarse de todas las contaminaciones de los ídolos contaminan espiritualmente. Hay que apartarse de sangre, por eso no como morcilla. Un día esto estaba recordando, yo no sé si saben eso, cuando la gente
Hay gente salvaje, van al matadero donde matan los toros para pegarse de las venas del animal y chuparse la sangre caliente. Eso me suena como un vampiro. Que no tiene algo decente que comer en la casa, no hay arroz y frijoles. No comemos sangre. Bueno, si usted come, allá ustedes, yo no tengo ningún problema. Yo no como. Estoy diciendo lo que yo hago. Tratando de. La fornicación es inmoralidad sexual. Puede ser heterosexual, homosexual, lo que usted le quiera llamar, pero es tener relaciones sexuales con una persona que no es su esposo o no es su esposa. Eso sigue vigente de la ley. Entonces, contaminados los ídolos, sangre, animales ahogados. ¿Por qué? Porque un animal ahogado es igual, le queda toda la sangre dentro de los tejidos. Mi mamá agarraba las gallinas de la cabeza y le daba 3 vueltas y después comíamos gallina ensangrentada. Hasta esas cosas deberíamos de aprender. Pero de todos los cientos de mandamientos, Santiago dice: yo juzgo esto. No inquieten a los gentiles que se convierten con esas majaderías de la circuncisión, de los sábados, de la ley y de todas esas cosas. Mándenles nada más que se abstengan de estas 4 cosas: fornicación, contaminaciones de ídolos, ahogado y sangre. Y hay otra forma de interpretar esto, el tema de la sangre. Una es, porque parece que está repetido, ¿por qué ahogado y sangre? Animales ahogados, pues porque la sangre está dentro, pero ya había prohibido lo de la sangre. Parece que sería fornicación, contaminación a los ídolos, animales ahogados y sangre, como cuando decimos delitos de sangre, matar a alguien o herir a alguien. Según los judíos, según las normas judías, desde hace miles de años, hay 3 pecados que Dios no perdona, que son el adulterio, el asesinato y la idolatría. Para ellos son los 3 pecados más graves, lo que llamarían en la Iglesia Católica los 3 pecados mortales: asesinato, o sea, el crimen, la idolatría y la inmoralidad sexual. Y parece que Jacobo está tomando esos 3 y metiendo también que no coman carne con su sangre, que es una de las leyes que Dios le dio a Noé también desde hace siglos. Muy bien, entonces la conclusión es que tenemos un hombre que después de oír todos los testimonios, lo que hay aquí es un juicio. Hablan los acusadores, hablan los defensores, hablan los testigos y se levanta el juez, porque él dice: yo juzgo. ¿Quién es ese juez? Ese es el dirigente de la iglesia en Jerusalén. Dice: porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. Ahora sí, ya juzgó Santiago y ahora vuelve a ver los grupos. Número 1, los apóstoles. Número 2, los ancianos, que son los que asisten a los apóstoles. Número 3, la iglesia, que es la que sostiene a los ancianos y a los apóstoles. Les pareció bien elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. ¿Para qué? Para que si Pablo y Bernabé vuelven a Antioquía diciendo: ganamos, hermano, ganamos la discusión, no les van a creer. Entonces vamos a mandar testigos de la iglesia de Jerusalén que los acompañen de regreso a Antioquía, y mandan a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. O sea, líderes reconocidos, tanto Barnabás como Silas, en la iglesia de Jerusalén. Tan reconocidos que Silas llega después a ser un compañero en el ministerio del apóstol Pablo. Y ahí está viendo que es un hermano, porque una vez oí un pastor decir que había encarcelado a Pablo y a su esposa Silas. Silas no era la esposa de Pablo, era un predicador. Dice: y escribirle por conducto de ellos. Ahora mandan una carta a la iglesia de Antioquía: los apóstoles, los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles. Ahora sí ya son aceptados como hermanos, que están en Antioquía, en Siria y Cilicia, salud. Y ahí sigue la carta contando lo que pasó en el concilio de Jerusalén. Vamos a tratar de resumir aquí para ir concluyendo. Entonces tenemos que este es el primer conflicto serio de doctrina que surge en la iglesia. Surge entre el grupo de la iglesia original, que tienen sus razones, que son judíos, que saben que Jesús es judío, que saben que sus pastores y apóstoles y líderes son judíos, y se escandalizan de ver que hay gente en los otros países que se está convirtiendo sin guardar ninguna de las leyes sobre los alimentos, sobre la conducta que la religión judía les pedía a ellos que guardar. Como no se pueden poner de acuerdo en la iglesia local de Antioquía, Pablo y Bernabé suben a Jerusalén, que es la fuente, porque de allá vinieron los emisarios.
La fuente donde se originó el conflicto, dijimos que este es un principio de vida, ¿se acuerda? Hay que ir siempre, dirían los viejitos de antes, a la raíz del cacho, a donde empezó el problema. No trate de resolverlo con gente que no tiene ninguna autoridad, sino para sacarlo a usted de quicio y para hacer más grande el escándalo. Vaya donde la gente que tiene. Número 3, nos damos cuenta de que ya en esta época la iglesia de Jerusalén está muy bien organizada, bien estructurada. Hay apóstoles, hay ancianos, hay una congregación que honra a sus ancianos y a sus apóstoles. Hay apóstoles que aman a esa congregación y que la gobiernan. Y que hay un orden de autoridad. Hay cosas en las que participa toda la iglesia, hay cosas en las que no participa toda la congregación. Nos damos cuenta entonces que en estos casos donde hay conflicto, hay que oír a todas las partes interesadas. Cuando usted como amigo, uno como pastor o alguien, llega a alguien y le dice, pastor, es que mire, que me da mucha pena, pero era que mi esposo tal y tal cosa, o viera que mi esposa tal y tal cosa, uno inmediatamente se forma una opinión negativa de la persona a la que están acusando, sin haberla escuchado. Y la Biblia dice algo muy lindo en Proverbios, dice, justo parece el primero que aboga por su causa, pero luego viene su adversario y le descubre. Oiga siempre las dos versiones, o no oiga ninguna, que es mejor. Pero si le toca, nunca forme prejuicios, nunca tome una inclinación hasta que no oiga a la otra persona, porque normalmente cada situación tiene 3 verdades, la mía, la de la otra persona y la realidad, porque somos subjetivos, tendemos a ver las cosas desde nuestro punto de vista, el otro la ve de la suya y tal vez alguien de afuera la puede ver. Por eso es que hay árbitros, por eso es que hay asesores, por eso es que hay coach, por eso es que hay terapeutas, por eso es que hay psicólogos, porque pueden ver las dos partes y las pueden ver desde una posición más neutral. Entonces aquí se escucha a todas las partes y una vez que se ha escuchado a todas las partes, no hacen una reunión de iglesia para decir ¿cuántos votan a favor de que aceptemos a los gentiles? No, hermano, Santiago se levanta con una autoridad increíble y dice, ya oímos a Pedro, pero ahora yo juzgo, esto va a ser así, 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 y así quedó marcada la iglesia hasta el día de hoy. Este era el hombre que tenía la autoridad. No hubo ningún papa ni en Jerusalén, ni hubo un papa durante 367 años en Roma tampoco. Y luego Santiago nos cuenta, nos lleva siglos atrás y nos cuenta que estamos entrando a los tiempos finales porque Dios restauró el tabernáculo caído de David. De todo esto han salido un montón de falsas doctrinas. En el año 76 un gringo escribió un libro sobre el tabernáculo caído de David y que había que sacar las banderas y ponerse batas hebreas y girar y remolinear y todas esas vainas. Y son cantos que cantamos que no tienen pie ni cabeza. Y entonces usted va a todas las iglesias del mundo y ahora que es que la música hebrea, que la danza hebrea, que el ministerio de las artes, un montón de pamplinas de las que la Biblia no habla absolutamente nada, porque ni siquiera saben de dónde salió la doctrina esta. ¿En qué consistía el tabernáculo de David antes de que se cayera? Era un ministerio de alabanza. Dios está restaurando el ministerio de alabanza, pero la alabanza no es eso, hermano, de las luces, ni la ropa, ni con las banderas. Sí. Yo no sé de dónde sacaron eso. Nadie ha visto bailar nunca a una mujer de esas. Ya hace 3.000 o 4.000 años que no bailan. Y hay clases de danza, y talleres de danza, y seminarios de danza profética, y cómo profetizar con el pandero, y cómo profetizar con el rosario. Un montón de cosas que no tienen nada de base en la Biblia, porque a la gente le encanta. Porque entre menos Biblia conoce la gente, y menos intimidad tienen con Dios, es más fácil que los engañen. ¿En qué consiste la verdadera alabanza? Ahora, que me gustan las banderas, a mí me encanta la música, pero ese no es el punto, no es lo que a mí me gusta, no podemos hacer doctrinas de cosas que no están en la Biblia, solo porque alguien las inventó. Y repito, le puedo decir hasta el nombre del gringuito este que escribió el libro en el 76, y en estos últimos 47 años, todas las iglesias se contagiaron de eso. Porque lo que hacemos es copiar, en vez de buscar a Dios, copiamos lo que vemos en otro lado a ver si nos gusta, y se van reproduciendo modelos que no son bíblicos. Vamos a ir al libro de Hebreos para terminar esto. Capítulo 13. 13, por favor. Versículo 15. Oiga cómo termina el libro de Hebreos este pensamiento. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios. ¿Cada cuánto? Siempre, no los días de culto. Por medio de Él, está hablando de Cristo. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza.
Quiere decir que Dios restauró el tabernáculo de David, porque en el tabernáculo de David se ofrecía ¿qué? No sacrificios de sangre, sino sacrificios de alabanza. Y ese tabernáculo está funcionando hoy, ya no el de Moisés. Los dos se pudrieron, el de David y el de Moisés, pero Dios solo dijo que iba a restaurar uno. Nunca dijo que iba a volver a restaurar el tabernáculo de Moisés, sino el tabernáculo de David. O sea que nosotros ya no tenemos que hacer sacrificio de sangre. Hay una cosa aquí por San Isidro que le dicen iglesia, hermano, donde la gente subía en las noches ahí arriba, a Yacarán, a Chimirol, a degollar ovejas y ofrecerles la sangre en sacrificio a Dios. O sea, ¿hasta dónde puede llegar la ignorancia de una persona? Eso es blasfemia, hermano. Eso es tener por ineficiente la sangre de Cristo. ¿Cómo voy a estar yo sacrificando palomas y sacrificando ovejas y corderos a estas alturas de la vida, 2000 años después de que el Cordero de Dios murió en la cruz del Calvario? Es que hay que estar ciego, hay que estar embrutecido espiritualmente. Dios no restauró el tabernáculo de Moisés, restauró el tabernáculo de David. ¿Por qué no el de Moisés? Porque ya no hay necesidad de más sacrificios de sangre. ¿Por qué sí el de David? Porque hay necesidad de sacrificios de alabanza. Así que ofrezcamos pues siempre por medio de él sacrificios de alabanza. ¿En qué consiste el sacrificio de alabanza? ¿En pegar brincos y usar banderas y trajes y cintas? No, dice, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Cada vez que usted hable de su boca y le habla de Cristo a alguien, le habla de su Salvador, le habla de lo que Dios está haciendo con usted en la iglesia, le habla del texto bíblico que se encontró y que Dios lo bendijo, le habla de lo que el Espíritu de Dios está haciendo en usted, usted está ofreciendo un sacrificio de alabanza. Lo que necesitamos es menos gente pegando brincos y más gente hablando de Cristo, más gente compartiendo lo que Dios ha hecho en las vidas de ellos y de ellas. Y Dios ha hecho mucho en la suya y en la mía, yo estoy seguro. Y está empezando, créame, porque cosas más grandes vienen en el nombre de Jesús. Y la otra cosa para terminar esto, ¿por qué sacrificio de alabanza si es tan bonito cantar? Sí, hermano, cuando todo está bien en mi casa, cuando mi mujer me quiere, mis hijos se portan bien, yo tengo salud, la plata me está llegando por montones o en abundancia, le caigo bien a todo el mundo, qué lindo venir a la iglesia y cantar. Pero hay veces que las cosas no nos van tan bien, hay que ser realistas, tenemos problemas, nos sentimos desanimados. Hay veces, un día como hoy, sinceramente, como a las 3 de la mañana yo desperté a Andrea, bueno, y le dije, yo voy a llamar porque no voy a poder ir al culto, simplemente. Físicamente no daba. Pero cuando uno, hermano, se siente mal y a pesar de sentirse mal, todavía toma la decisión y decir, me falló fulano o mengana, he fallado yo, pero Dios nunca falla y Él no tiene la culpa. Yo voy de cabeza y aunque lo que tengo son ganas de llorar, voy a ir a levantar mis manos, le voy a adorar y voy a cantar para Él. Eso es ofrecer a Dios sacrificio de alabanza, porque estoy sacrificando mi carne, estoy sacrificando mis deseos. Cantar cuando todo va bien y todo el mundo me quiere, eso lo puede hacer hasta un impío. Pero cantar cuando estamos en la zaranda de la prueba y levantar las manos y decir, Dios, no entiendo nada de lo que me está pasando, pero te amo. Y yo no he sido fiel todo el tiempo, pero tú siempre has sido fiel. Así que estoy aquí, he hecho un gajo, Señor. Aquí estoy ponchado, aquí estoy, pero estoy, Señor. Cuenta conmigo. Y en ese momento, hermano, los ángeles de Dios se callan para que Dios pueda recibir la alabanza suya. Por eso Dios iba a restaurar el tabernáculo caído de David, para que nosotros los gentiles pudiéramos venir y estar en unidad con los judíos, porque ya no iba a haber divisiones en el nuevo tabernáculo, y para que el nombre santo de Jesús pudiera ser invocado sobre nosotros, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así que tenemos a Cristo, no necesitamos ni religiones, ni ceremonias, ni ritos, ni más mediadores, porque tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos y que lo único que pide de nosotros ahora es sacrificio de alabanza, labios que no se avergüencen de decir soy de Cristo y le amo y le sirvo con todo mi corazón. Que Dios les bendiga muchísimo esta mañana, que tengan una semana muy bonita.